Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a comenzar y vamos a abrir en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Hebreos, y vamos a leer el versículo 7, que ya define el tema de hoy, un tema bien fresco, porque es el diluvio. Así que, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos al libro de Génesis, el capítulo 6, Génesis 6, versículo 5, 6:5 de Génesis. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a hablar de este capítulo, lo primero que nos detuvimos fue en la definición de la fe. ¿Qué es lo que tenemos allí? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos hace penetrar en aquellas cosas que están más allá de nuestro alcance. Por la fe penetramos en cosas que no podemos alcanzar ni con nuestro razonamiento ni con nuestros sentidos. La primera frase de las dos que conforman la definición que se da apunta hacia el futuro. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, lo que está por venir, lo que viene detrás nuestro. Y la segunda frase apunta a lo invisible. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que nos completa 2 aspectos de la fe: el hecho de que hay cosas que yo no veo pero que están en acción, la persona de Dios, la obra de Dios, la obra de Satanás, la obra del mal. Esto lo veo por la fe. Pero también la fe me abre el camino al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar más allá? No solamente veo en el presente cómo actúan las fuerzas espirituales, sino también veo hacia dónde van las cosas. El primer caso que presenta es el caso de Abel. Nosotros hemos visto esto, el caso de Abel, y Abel es la fe que se manifiesta en obras. Habíamos dicho que no es solo la fe una forma de creer, sino una forma de vivir, y que afecta directamente la conducta. Y lo que se marca en el caso de Abel es que la fe había afectado su conducta. Él se comportaba como un hombre de fe. Santiago es lapidario en esto y dice: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Quiere decir que definió un aspecto de la fe, Cuando llegamos al segundo, que fue Enoc,
Enoc es el hombre que caminó con Dios, es el séptimo desde Adán, es la máxima expresión del camino de la fe. Caminó con Dios, agradó a Dios durante toda su vida. Y dice, y se lo llevó Dios. Quiere decir que acá entra, si en el primero habla de la conducta, acá se habla del tiempo, de la permanencia. La fe no es espasmódica, hoy creo, mañana no creo, sino que la fe es algo que permanece en nuestra vida con mucha serenidad, como el asunto de Moisés. Recuerdan que hablamos de Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y bueno, estaban de acuerdo Dios y Enoc, y por eso pudieron andar juntos. Enoc quería agradar a Dios, seguía el camino que le trazaba Dios, y entonces seguía al Señor. Y marca él la segunda característica de la fe. La fe es un camino para transitar. Ahora, el tercer caso, que es el que vamos a ver hoy, que es el caso de Noé, cierra un capítulo. ¿Por qué cierra un capítulo? Porque estamos en el mundo antediluviano. Después vamos a tener a Abraham y ya entramos a otra esfera. Pero acá se cierra el tema de la fe antes del diluvio. Lo que quiere decir que en los tres personajes que se mencionan, que son los tres grandes personajes de fe, hay una definición de fe antes del llamamiento de la promesa, que muestra que sin tener la promesa que tenía Abraham, antes del diluvio había gente que estaba comprometida siguiendo al Señor. Ahora, la descripción del tiempo de Noé, nosotros la leímos recién. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y más adelante dice, la tierra estaba llena de violencia, y estaban corrompidos porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Es decir, se hace una descripción de decadencia total. No hay que tomar livianamente esta frase, la última frase sobre todo que leímos, estaba corrompida, y aquí que toda la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Quiere decir que esto se había generalizado, la decadencia, la inmoralidad, la violencia, era el crecimiento de la maldad. Después lo vamos a ver en algunos casos particulares en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra son ciudades, lo que pasa es que ahí tenemos una humanidad mucho más expandida, pero en esos focos se producía exactamente lo mismo. La violencia, la inmoralidad, todo eso estaba metido en esos lugares. ¿Por qué Dios juzga? Porque colmaron la paciencia de Dios. No había capacidad de retroceso. No se veía capacidad de retroceso. No es que esta sociedad pueda revertir su camino. No podía ya revertir el camino y Dios dice, se acabó. Colmaron la copa de la ira, diría el libro de Apocalipsis, ¿no? Y Dios prepara el primer juicio universal. Y el primer juicio universal es el diluvio. Ahora, quedan testimonios del diluvio universal en América, en Asia y en Europa. Todavía no se encontró en África, pero estos tres continentes tienen testimonios históricos, antiguos, del diluvio. Y entonces surgen dos teorías que yo voy a mencionar rápidamente para que veamos cuáles son las posibilidades del diluvio. Hay una teoría que dice que el diluvio alcanzó únicamente a la ecumene. Ecumene quiere decir tierra habitada. Como en ese momento la tierra habitada, lo que era la tierra habitada, todavía no había tenido la expansión posterior, se podía localizar esto en la zona que nosotros conocemos de Babilonia y todos los alrededores, ¿no? En esa zona. Desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, toda esa tierra. Y algunos dicen que podía estar allí. Por supuesto que el diluvio a principios del siglo XIX y hasta mediados del siglo XIX fue negado, solamente era una historia que aparecía en la Biblia. Pero pasó algo muy interesante, que es que en Babilonia
había un arqueólogo que se llamaba Henry Layard, y él entre los años 1845 y 1854, es decir, estamos hablando de 9 años, se dedicó a escarbar en las ciudades de Nínive y de Nimrod y a sacar los elementos arqueológicos. Entre las cosas que saca él como elementos arqueológicos, saca todas, ustedes saben que en ese tiempo escribían sobre barro, sobre tablitas de barro. Ellos sacan las tablitas estas de barro de escritura cuneiforme. Cuneiforme, ¿por qué? Porque se hacía con una cuñita como la punta de un lápiz sobre el barro, y entonces juntó todas las tablitas estas y las llevó al Museo Británico, porque el Museo Británico, los británicos se preocupaban por todas estas cosas, mientras que en estos pueblos no se preocupaban. Ustedes ven que aún en la zona esta siguen tirando monumentos históricos hasta el día de hoy. Los británicos, por el contrario, se preocupaban de eso. Y los frisos del Partenón, que los tienen en el Museo Británico, se salvaron por eso, porque si no estarían hechos pedazos. Ellos recogen todo eso y lo mandan a un depósito hasta que alguien descubre cómo es, porque el asunto después, ¿qué quiere decir esa tablita? Alguien descubre cómo se pueden interpretar y cómo se lee. Mandaron a un joven grabador inglés que se llamaba George Smith y le dijeron que clasificara las tablitas. Y este empezó a trabajar en silencio, con los arqueólogos suelen trabajar en silencio. Empieza a trabajar en silencio y a acumular tablitas y a ordenarlas y todo lo demás. Y un día en 1872, fíjense ya cuánto tiempo ha pasado, lo invitan a que dé una conferencia. Y en esa conferencia él habla de un trabajo que él hizo arqueológico leyendo las tablitas de arcilla sobre el diluvio. Y esto fue un sacudón para todo el mundo, porque dijeron, ¿cómo? Acá tenemos el asunto del diluvio y un relato bien detallado acerca del diluvio desde el punto de vista babilónico. Esto despertó la inquietud frente a esto, y ya en 1900, en el año 1928 y 29, durante un año, fueron a excavar en ese lugar, a ver qué era lo que quedaba. Y encontraron un sedimento de 3 metros de arcilla. Es decir, ustedes saben que ellos hacen como un trabajo como escalonado, es decir, agarran una montaña y la escalonan así, y van leyendo en cada estrato. Cuando llegaron a la época de lo que en la Biblia habla del diluvio, aparece allí 3 metros, una capa de arcilla, que es sedimento, y es sedimento del agua. Sobre eso se levantó la hipótesis de que entonces el diluvio fue la ecumene, fue local. Pero hay otra teoría, que es la teoría de que no, de que fue universal, de que afectó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre, recuerdan ustedes que en Génesis se dice que salía un vapor de la tierra porque no llovía. Debajo de la corteza terrestre había una cantidad de depósitos de agua intercomunicados que por efectos del calor rompieron eso. Y si ustedes leen, cuando se habla del diluvio, se dice que fueron abiertas las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ahora, los que estudiaron esto dice que es el momento en que se separó la Pangea. Es decir, los continentes estaban unidos, ¿no? Estaban unidos, es decir, las costas de América estaban tocando África. Y hay un momento en que se separaron, y esto está comprobado, ¿no? De que estaban unidos, porque después se estudia un continente, el tipo de estratos y el otro continente, y se encuentra que son los mismos, por lo tanto estuvieron unidos. Y entonces dice, ese es el momento en que se separaron los continentes. El calor interno de la Tierra hizo que surgiera el agua, que se empezaran a derretir los cielos de los polos, y entonces eso produjo que los continentes buscaran su lugar. Es decir, ahí están los continentes abriéndose,
¿no? Lo que era la Pangea, es decir, estaba toda junta, y al separarse, los continentes quedaron como los tenemos hoy en el mapa. Y entonces los que sostienen esta teoría dicen fue universal. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que cuando leemos el libro del diluvio universal y la historia del diluvio universal, no estamos hablando de una fantasía. Estamos hablando de que algo pasó, que no podemos explicar si fue local, si fue universal, pero yo estoy hablando de científicos que estudiaron esto, porque es notable que en los pueblos de América estaba toda la historia también del diluvio. Entonces, en los pueblos de América, en los últimos rincones de Asia y en Europa, y ya les digo, todavía no se encontró en África, pero en todos esos lados se habla de ese diluvio universal. Indudablemente la tradición oral pasó de generación en generación y fue tan traumático el asunto como para que cada uno, cuando llegó el momento, elaboró el relato, de acuerdo a lo que le había llegado. De acuerdo a lo que le había llegado. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no entra en estos detalles, pero la Biblia lo que dice es que Dios juzgó a una civilización y que el diluvio fue el juicio para toda la humanidad. Los arqueólogos que encontraron la capa esa de arcilla, encontraron debajo vestigios de una civilización grande que estuvo antes que se formara el estrato. Por lo tanto, había una civilización allí importante. Y lo que nos dice la Biblia es que había una civilización importante que degeneró, pero que era importante. Y entonces la primera cosa que afirma la carta a los hebreos es que por fe Noé, que en medio de todo eso había alguien que conservaba la fe, y se describe la fe. Y se la describe en el libro de Génesis, por eso fuimos al libro de Génesis. Noé, varón justo. Nos paramos acá. Es la primera vez en la Biblia que se califica a alguien como varón justo. Es la primera vez que aparece esta palabra. Por eso, al ir avanzando en la Biblia, nos vamos completando la idea. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Ahora fíjense, ¿qué es un varón justo? Vamos a mirar una definición que da Ezequiel acerca de lo que sería un varón justo. Dice Ezequiel: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, esto es, se comía sobre los montes en homenaje a los dioses, es decir, que no estuviera en la idolatría, ni alzare ojos a los ídolos, ni violare la mujer de su prójimo, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, que diese su pan al hambriento y cubriese al desnudo, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciera juicio verdadero, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová. Quiere decir que es una de las 2 o 3 definiciones, así muy acabadas, que dice, el justo es este, y habla de un comportamiento. Ahora, la primera vez que aparece la palabra justo, se le atribuye a Noé, varón justo. Quiere decir que tenía una conducta como la de Abel, pero acá ya la tenemos bien, pero bien descrita. Bien descrita. Esto es lo que lo asemeja a Noé, a Abel. Pero cuando seguimos leyendo, dice, caminó con Dios. Y esto es lo que lo asemeja a Enoc. Tenemos las 2 características. Quiere decir que así como en Abel había una característica saliente y en Enoc había una característica saliente, cuando se plantea el tema de Noé, se resume que estas 2 características las tenía también él. Las tenía también él. Caminó con Dios.
La fe era un camino que había que seguir y la fe era además una conducta que había que tener. Y estas dos cosas las tenía. Ahora, ¿qué es lo que añade al conocimiento de la fe? ¿Y por qué aparece aquí en el libro de Hebreos Noé? Hay que estudiar entonces un poco el por qué aparece Noé y cuál es el aspecto que caracteriza la fe de Noé. Fíjense que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y esto nos hace acordar a la definición de la fe, es decir, Dios le advirtió del juicio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Génesis, al al segundo capítulo, nos dice, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Quiere decir que Noé jamás había visto llover. Había visto el agua de abajo, pero nunca había visto el agua de arriba. Hay climas en el mundo donde la gente no vio llover nunca. No vio llover nunca. ¿Por qué? Porque no llueve. Bueno, en aquel momento, en esa zona, no llovía. Dios regaba desde abajo, se regaba con ese vapor que surgía de abajo. Ahora, Dios le habla a Noé, ¿y qué es lo que le dice? Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda la carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, acá es donde hay que ejercitar la fe, porque yo no vi llover nunca, y me dice que va a llover, que va a haber un diluvio tremendo que va a destruir a la humanidad. Por la fe no es siendo advertido, entonces recibe la advertencia. Ahora hay que creer en esa advertencia, hay que poner fe en esa advertencia. Pero se da ya el principio que Pablo habla a los romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él escuchó la palabra de Dios, oyó y creyó en lo que Dios dice. Tuvo la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque él no había visto el diluvio, ni había visto caer agua de arriba hacia abajo, pero tuvo esa convicción. La fe no se basa ni en lo que vemos, ni en lo que sentimos, ni en lo que analizamos. La fe es la certeza de que lo que dice Dios es la verdad. Yo lo puedo sentir o no sentir, racionalizar o no racionalizar, verlo o no verlo. Esto es totalmente secundario. Esto vale la pena subrayarlo en este momento, cuando hay muchos grupos cristianos que quieren que se sienta la fe. Y el que no siente nada, entonces no tiene fe. No. La fe no se basa en lo que yo siento, ni en lo que yo puedo analizar, ni en lo que yo veo. La fe es la certeza de que lo que Dios habla es verdad. Fíjense cómo ha proliferado en este tiempo, y no digo que esté en todo caso mal, lo que estoy hablando es de lo terrible de la exageración de esto. Que queremos que la gente crea presentándole testimonio. Venga, explique usted por qué se curó, explique usted por qué hizo esto, explique usted. No es malo el testimonio en sí, pero hoy tenemos una sobredosificación que me hace pensar que muchos creen que la gente va a creer por lo que el otro le cuenta y no por lo que Dios dice. Entonces empiezo a creer en la palabra del hombre y no en la palabra de Dios. La fe tiene que venir por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, no del testimonio de un tercero. Ahora, no niego la eficacia de que alguien cuente su experiencia espiritual. Lo que estoy diciendo es, no se puede basar la fe o creer que la fe se va a sostener con esto. No se puede sostener, porque la fe viene por el oír y el oír en la palabra de Dios. Noé no pidió ni señales, ni sueños, ni visiones, ni pruebas racionales, sino que Noé tuvo la convicción, fue advertido y entonces con temor. Fíjense que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor. Es decir, tomó la dimensión de lo que Dios le estaba diciendo. Acá se viene algo tremendo. Y entonces se produce eso, con temor. Dios habló de un juicio y esto producía un temor reverencial en Noé.
y estaba ante el Dios de justicia. Él descubre que ese Dios en el que él confía es aquel que no tiene por inocente al culpable. No lo tiene por inocente al culpable, que hay un juicio de Dios. No es el Dios ese de, bueno, nos va a perdonar a todos porque Dios es bueno. No, no, no. Dios no tiene nunca por inocente al que es culpable. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa que Dios no actúa frente a lo que está pasando? Me imagino que en la generación de Noé, viendo la violencia, Noé y tal vez su familia, tal vez sus hijos, se preguntaban, ¿qué pasa que Dios no actúa? Bueno, Dios espera, pero lleva la cuenta de las culpas. Nunca va a tener por inocente al culpable. Y el resultado es, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí está el resultado de la fe. Obedeció a Dios y trabajó en esto, porque la fe es acción y es trabajo. Es carácter, es camino y es acción. Vamos completando el cuadro de la fe. La fe lo llevó a accionar, no se quedó pasivamente esperando que Dios hiciera algo y caminando con Dios y alabando a Dios. No, él dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Noé comenzó a trabajar en un trabajo que era aparentemente irracional, que era construir un arca, no un barquito. No armó un barco, armó algo totalmente diferente, que Dios lo describe, qué es lo que tiene que hacer. Él tenía que hacer algo que flotara en el agua, no era para navegar. Vio que siempre presentan un barquito con una proa para ir adelante. Mi maestra de escuela dominicana me enseñaba así. Pero me enseñaba cosas interesantes, porque me hacía el cuento, la historia, y Noé hablaba y predicaba y la gente no creía y se burlaba, que debe haber sido así. Bueno, lo hizo Mario, ¿cómo es el apellido? Hizo el arca, él sacó las medidas de la Biblia, hizo lo que sería con las medidas, lo que hizo fue un arcón grande que flotara en el agua. Tenía que flotar. Y lógicamente que al armar una cosa así cuadrada, que es como se marca en la Biblia, porque no tenía que navegar, tenía que, cuando viniera el agua tenía que flotar y después bajar, simplemente. Entonces Dios le hace hacer un arca. Arca es una palabra castellana, de la cual sacamos después como derivado arcón, por ejemplo. Es una caja, y lo que hizo fue una caja gigantesca. Ustedes pueden mirar la altura y ven el trabajo que tenía. Quiere decir que con Noé, con cuidado, trabajó en esto. La fe lo hizo trabajar y la fe lo hizo actuar. Y cuando llegamos a 2 Pedro, hay 2 menciones que hace Pedro. Dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero de justicia? Un pregonero es el que habla. Y el que dice, esto no va más. Dios va a emitir un juicio. Él fue un pregonero de justicia para su generación. Y Pedro dice algo más, además de esto, más adelante, que él fue un testigo a su generación, le señaló que Dios iba a castigar al mundo con esto. Dice, en el momento en que, ¿qué pasó? En que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esperaba la paciencia de Dios. Quiere decir que nos está diciendo Pedro, mire, Dios mandó a alguien que habló y Dios tuvo paciencia. Ustedes saben lo que es la paciencia, ¿no es cierto? La paciencia de ver si alguien encontraba el camino. Aquello que vamos a ver después cuando nos adelantamos en los capítulos de Génesis, de cuando Dios va a destruir Sodoma, que Abraham le pregunta, ¿pero vas a matar al justo junto con el impío? ¿Lo vas a destruir? Y Dios dice, no, si hay 100 justos no lo destruyo.
Es decir, Dios no va a hacer tabla rasa y decir, como la mayoría es mala, entonces los matamos a todos. No, no es así. Dios mandó su aviso y Noé fue pregonero de justicia. Habló de estas cosas. Nadie lo escuchó, pero el testimonio estaba presente. Nadie lo escuchó, pero el testimonio estaba presente. Y entonces dice el efecto posterior en Hebreos, y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios por la fe. Por esa fe condenó al mundo. ¿Qué quiere decir? Que si hay un hombre de fe, aunque nadie tenga, él es el testigo de que es posible el camino de salvación. Es posible. Si no se hubiera salvado nadie, podríamos decir, no, lo que Dios propuso era imposible. Era imposible. Por eso murieron todos. No, no, no. Lo que Dios propone es posible. Y hay alguien que es testigo. Y el testigo de esa generación es Noé. Quiere decir, voy a hacer el razonamiento de mi maestra de escuela dominical, que cuando llega toda la generación de Noé diciéndole a Dios en el juicio final, pero era demasiada exigencia, nosotros no podíamos cumplir, Dios iba a decir, no, acá está Noé, que él cumplió, y vivió en la misma época que ustedes. Yo tengo un testigo de que se podía. Es decir, esto significa lo que dice acá, su fe condenó al mundo. Su fe condenó al mundo. Demostró que era posible. Hubo predicación, hubo posibilidad, hubo paciencia y hubo un testigo. El efecto final es, bueno, lo que nosotros conocemos, pero esto nos da un panorama completo, ya termino, un panorama completo de lo que es la fe antediluviana. ¿Cómo es la fe antediluviana? Abel es la fe que se manifiesta en la conducta. Enoc es la fe que se manifiesta en el andar. Noé es la fe que se manifiesta en la obediencia. Estas tres cosas están antes del diluvio marcadas. La fe es esto, se manifiesta en esta forma. Ahora, cuando llegamos acá, nos vamos a acordar de algo que dijo el Señor. El Señor dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, gran desinterés, no me interesa lo espiritual, yo hago la mía, todo lo demás, y dice, en los días en que va a venir el Señor van a ser iguales, van a ser iguales. Son los tiempos en que vivimos, la gente es indiferente a lo espiritual, piensa solamente en el presente. Cada vez el presentismo de esta sociedad es cada vez más grande. Presentismo, quiere decir, me interesa el hoy únicamente. Antes me interesaban un año hacia adelante, después un mes hacia adelante, después una semana hacia adelante. Hoy ya la gente se interesa únicamente por el hoy. No tienen en cuenta a Dios. Y cada vez menos gente tiene en cuenta realmente a Dios en el sentido de lo que Dios debe ser en la vida. Cuando alguien le dice, Dios te puede sanar entonces corren y van allí. Es el Dios utilitario, pero el Dios con autoridad, el Dios eterno, este Dios, que es el Dios de la Biblia, no se tiene en cuenta. Se quiere un Dios que se adhiera al presentismo mío y que me solucione el problema de hoy. Ese es el Dios que quiero. No el Dios que me ponga principios que yo tengo que respetar y en los cuales tengo que caminar. Este es el problema de nuestro tiempo, del tiempo presente. En el libro de Ezequiel se vuelve a mencionar a Noé. Y Dios, por medio de Ezequiel, dice, si en este país, podemos decir en nuestro país también, si en este país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos tres se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo, como diciendo, a mí no me interesa la mayoría.
Hay tres justos. Si ellos vivieran en este tiempo, dice, ellos solos se salvarían. Lo dice el capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel, si ustedes quieren la cita para después leerlo. Es muy claro esto. Ahora, esto me lleva a mí a hacerme preguntas, porque ya tengo completo lo que es la fe antediluviana. Hay mucho más adelante, ¿no? Es muy interesante el artículo que va a salir el domingo que viene en el boletín, que es un artículo de Spurgeon, sobre la fe. Y léanlo con detenimiento, ¿no? Porque la fe es algo que no se puede explicar, ¿no? Que hay que mirarla en acción. No hay definición, hay que mirarla funcionando. Pues tan simple, pero a la vez tan difícil de definir, ¿no? Yo creo que esto, que nos da este panorama de la fe, que es la fe que también tenemos nosotros, porque nosotros tenemos que tener una fe que se muestre en la conducta, que se manifieste en el altar y que se manifieste en el andar y que se manifieste en la obediencia. Esta fe nos lleva a preguntarnos muchas cosas, porque si Dios dice estos son los tiempos de Noé, los tiempos de Noé, donde la gente está desprendida de su necesidad espiritual, yo tengo que preguntarme frente a esto, porque me paro en la vereda enfrente, miro al mundo y digo, esto está mal, esto está mal, aquello está mal, lo demás allá está mal, y es muy fácil mirar lo que está mal y señalarlo, es muy fácil. Pero yo me tengo que preguntar, porque la fe en Noé se manifestaba en la obediencia que lo llevó a trabajar. Me tengo que preguntar qué estoy haciendo por mis familiares, qué estoy haciendo por mis amigos, qué estoy haciendo por mis conocidos, qué estoy haciendo por mis vecinos que no conocen a Cristo. Esta es la responsabilidad que tenemos. Y esta es la responsabilidad que tenemos que hacer nacer en nuestra vida, porque si decimos tengo fe, entonces tengo que tener una preocupación por aquel que no tiene fe. Tengo que hacer algo. Dios quiere que mientras que la puerta esté abierta de la gracia, cada cristiano sea un pregonero de la gracia de Dios. Así como un pregonero de justicia que habló del juicio, a nosotros nos fue encomendado el evangelio de la reconciliación y de la gracia de Dios. Y esta es una responsabilidad que los cristianos van perdiendo cada vez más. Van perdiendo. El hecho de que yo soy responsable de la gente que está alrededor mío y que no conoce a Cristo. Y que como yo soy responsable, tengo que ir y tengo que hablar. Y tengo que buscarlos. Y tengo que insistir con la palabra de Dios. La justicia de Dios cayó sobre Jesucristo. El juicio de Dios cayó sobre Jesucristo. A mí me queda la gracia de Dios. Yo estoy amparado por la gracia de Dios. Y ustedes están amparados por la gracia de Dios. Quiere decir que estamos bajo el paraguas protector de Dios, que es la gracia. Y no es porque seamos buenos, sino porque hay gracia de Dios para con nosotros, que hace que esto caiga sobre Jesucristo. Pero ahora mi fe, que se manifiesta en mi conducta, y tiene que manifestarse así, que se manifiesta en mi andar cotidiano todos los días, y tiene que manifestarse así, tiene que manifestarse también en la obediencia, de que estamos aquí porque el Señor nos dijo que hay gente que está perdida alrededor nuestro y que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles a ellos. Y esto fue lo que le encomendó a los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron acerca del futuro, dijeron, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Porque todo el mundo quiere tener la bola de cristal, ¿no es cierto? Y decir, ¿cuándo va a pasar? El Señor le dijo, no les toca a ustedes saber esto. Pero ustedes van a recibir poder para ser testigos. Ustedes van a ser testigos. Quiere decir, ¿por qué el Señor dejó a los discípulos en la tierra? Porque tenía que poner el testimonio viviente. ¿Por qué estamos nosotros acá? Porque el Señor nos quiere usar como testigos de Él. Y creo que estamos en este sentido, estamos en falta. Y así como señalamos para afuera todos los problemas que hay y toda la decadencia que hay, tenemos que entender que no es cuestión de que yo esté en el arca, es cuestión de que otros se van a ahogar. Y mi preocupación, que fue la preocupación de Noé, pregonero de justicia, no fue en que nosotros 8 nos salvamos, punto, olvídense de los demás, sino, no,
el arca se abre para todos. Hizo la convocatoria. Y creo que esta es la falencia que tenemos que solucionar en nuestra vida. Porque este es el mensaje que nos deja la fe. Que la fe no es solamente que yo crea, tenga una buena conducta, esto es elemental y ande todos los días en la fe, sino también que yo proclame esa fe, que busque al que está perdido y que le lleve la palabra de Cristo. Este es, en este paquete que cerramos hoy, que es la fe antes del diluvio, antediluviana, antes del diluvio, están todos los elementos que necesitamos para entender nosotros, tantos siglos después, milenios después, lo que significa la fe en acción, la fe en movimiento, la fe en la práctica. Y tenemos que pedir a Dios que esto que sabemos y que conocemos y que entendemos y que la palabra de Dios lo deja tan claro y lo sintetiza tan bien el capítulo 11 de Hebreos, en una forma tan concisa, ya tiene un mensaje profundo para nosotros. Y es que hay que hacer una fe que trabaje, una fe que obre como obró la fe de Noé. Obedezco porque hay que armar un arca y hay que llamar a la gente para decirle hay salvación. Esta es la obediencia que tenemos que buscar en nuestra vida. No terminamos acá, ahora saltamos después del diluvio y vamos a ver las otras manifestaciones de la fe. Pero creo que hasta aquí ya tenemos un mensaje de Dios como para aplicarlo a nuestra vida. Señor, te agradecemos por la misericordia tuya que nos alcanzó por gracia en Cristo Jesús. Y te rogamos que tu palabra ahora, que llega a nuestro corazón, tenga un eco profundo en nuestra vida, para que nuestra fe fuera como la fe de Noé, una fe que trasciende a la necesidad que nos rodea. Bendícenos, Señor, y danos la fortaleza del Espíritu y la visión necesaria para saber cuál es la misión que tenemos aquí en la tierra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.